Entonces vamos a entrar al mundo fascinante de la literatura universal. Inicialmente vamos a ver el concepto de literatura. Literatura es toda producción escrita que utiliza el lenguaje como instrumento de expresión de belleza, sensibilidad y fantasía. ¿Para qué sirve la literatura? Para transmitir emociones estéticas. Cuando nosotros hablamos de literatura, también incluimos la palabra estilo. Estilo es la capacidad del autor para organizar un mensaje con su sello característico o su sello personal. El estilo se estudia según la época, según la cultura, según la finalidad, el momento en que se escribe y el público al cual fue escrito o está escrito. El estudio del estilo se llama la estilística y se puede estudiar según su armonía, según su lenguaje, tema y obra. El estilo puede ser lógico, en el caso de las ciencias, elegante, para el caso de la literatura, periodístico, cuando escribimos un artículo, sencillo y florido. Las escuelas literarias que el hombre a través de las 4 épocas de la historia ha creado son las siguientes. La preliteratura, que corresponde al siglo XX, del siglo XX al siglo V a.C. La literatura clásica, que va desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo, y es lo que corresponde a la literatura grecorromana. En tercer lugar encontramos la literatura medieval, va desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, corresponde al final de la Edad Media. Continuamos con el Renacimiento, que comprende desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Pasamos al siguiente movimiento, que es el barroco. Recordemos que el barroco fue un movimiento literario cargado de muchas figuras literarias, y este se da a inicios del siglo XVII, principalmente o inicia en Italia y Francia y luego se extiende por el mundo. A continuación encontramos el periodo neoclásico, la escuela neoclásica o neoclasicismo, a finales del siglo XVII y corresponde a la Ilustración. En Francia se da la época del enciclopedismo. A continuación encontramos el romanticismo, que se da en el siglo XVIII, donde los seres humanos expresan su afecto o su amor. Inicia en Alemania y comprende también el Reino Unido, y luego se extiende por todo el mundo, y en Colombia tenemos nuestro representante, que es Juan Gustavo, con su novela María. La siguiente escuela literaria, la modernista, corresponde al siglo XVI, y en Francia se da el movimiento del parnasionismo. Y terminando, tenemos el vanguardismo, que va del siglo XX y siglo XXI, es decir, nuestra época actual, y es un movimiento donde no quiere saber nada del pasado, sino construir nuevos estilos de escritura. Dentro de las escuelas antiguas, podemos decir que tienen como característica un contenido filosófico y religioso, donde predomina la imaginación y la fantasía. Dentro de las escuelas antiguas tenemos, en primer lugar, la literatura china, que viene desde el siglo XXIV a.C. En segundo lugar, la literatura persa, que se desarrolla a partir del siglo XV a.C. La literatura india, a partir del siglo XV a.C. Las literaturas orientales, entre ellas podemos destacar la literatura hebrea, a partir del siglo XI a.C., siendo en la Biblia el principio de la filosofía universal, y la literatura egipcia en el siglo III a.C. Recordemos que aquí los jeroglíficos, el libro de los muertos, vamos a hablar ahora de la literatura china. La literatura china tiene como característica el tradicionalismo. Los principios morales y filosóficos escritos por Confucio, quien funda el confucianismo y escribe 9 libros, 5 Qin y 4 Chun. Igualmente, Lao Tse fue el fundador del taoísmo, y el poeta más conocido chino de los antiguos, Li Taipo,
que vivió en el año 763 al 702 a.C., siendo su poema La Rosa el más destacado. Dentro de la literatura japonesa podemos encontrar tres características. En primer lugar, la imitación de los chinos en lo espiritual y filosófico. Segundo, el sentido nacionalista y refinado en el estilo. Y en tercer lugar, los sacerdotes son las únicas personas que tienen el conocimiento de la ciencia y el arte. Como autores destacados de la literatura japonesa tenemos a Takeda Izuma, que fue el creador del teatro japonés y escribió su obra de teatro Fiesta del Cerezo Florido. Posteriormente tenemos a Tokugawa, que hace un libro donde nos hace una invitación al estudio de la ciencia. Koyo escribió dos obras denominadas El demonio dorado, Ternura y odio. Y finalmente Ikkyo con El arroyo de fango y Huellas del alma. Dentro de la literatura hindú fue escrita en lengua sánscrita. Fue como característica muy influyente y brillante y de fondo filosófico, político y religioso. Dentro de las obras literarias más destacadas tenemos los Vedas, que son los 4 libros sagrados que fueron escritos durante el siglo XV al siglo V a.C. Y allí los brahmanes son los mismos sacerdotes. Otro representante altamente influyente en la literatura hindú y en el pueblo hindú es Buda. Fue maestro legislador y escribió los sutras, donde están todo su contenido filosófico y religioso. Y dos obras muy importantes de la literatura hindú, el Mahabharata y el Ramayana. El Mahabharata fue escrito por un monje hindú y su contenido es de moral y filosofía, mientras que el Ramayana es un poema épico de las aventuras y hazañas de Rama y fue escrito por Valmiki. Dentro de la literatura árabe encontramos a Mahoma, poeta y legislador religioso. Fue el padre del islamismo, vivió en el siglo VI a.C. y en la Meca. Su obra principal es el Corán o Alcorán, libro sagrado, libro religioso que practican actualmente millones de musulmanes. Otro libro destacado de la literatura árabe, tenemos Las Mil y una Noche, que fue la obra maestra de varios autores. Es una colección de cuentos fascinantes y contienen muchísima fantasía. Entre ellos podemos destacar Ali Baba y los 40 ladrones y otros cuentos infantiles. Igualmente tenemos el de la literatura árabe, podemos decir que es una colección de obras religiosas, literarias y filosóficas y están llenas de fantasía. Dentro de la literatura persa, su característica principal fueron las composiciones heroicas y las composiciones sentimentales. El principal escritor o el principal personaje de la literatura persa, Zaratustra, que fue un predicador, filósofo y escritor, y este personaje escribe 21 libros llamados Not. El Avesta o Cenavesta contiene un mosaico que se forma con los restos de los libros de Zaratustra. Y un autor destacado dentro de la literatura persa, Pertusi, que vivió hacia el año 10 a.C., historiador y poeta, y escribió el libro Chan Nameh, es el libro que hoy conocemos como el libro de los reyes en la Biblia. Y la literatura hebrea, podemos destacar el libro más destacado y más influyente, tal vez en la historia de toda la humanidad, es la Biblia. Dios es el autor principal. Es la historia del pueblo hebreo y consta de 2 partes. Antiguo Testamento, que son 45 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. La imagen que vemos ahí, lea la Biblia, no se olviden. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Isaías 48. Muchas gracias por su atención.